その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches fuck up the dismissal. I ain't really take no pictures. Capítulo 50. Todo estaba desolado y gris. Algo blanco parecido a la nieve caía sin cesar como lluvia. Era ceniza. Había incontables ríos y estanques donde hidratarse. Sí, sin embargo, una sola gota de esa agua podría matar hasta el guerrero más salvaje con facilidad si llegara a beber de ella. Ningún árbol tenía hojas en este lugar y sus troncos estaban degradados y en mala forma, aún así, todos podían dar un gran fruto misterioso, maldito y desagradable. Su nombre era el árbol de la muerte, Clipot. Un árbol que solo crecía en el lugar más aterrador entre la tierra y los cielos. El infierno. Un desierto lleno de la desesperanza de todos los mortales del mundo inferior que eran mandados hacia allí antes de reencarnar. Sin embargo, todo desierto tiene un oasis. ¿Oh? ¿En serio tratará de decírselo otra vez? El pequeño Vergil es tan obstinado, una voz alegre y juguetona que no iba acorde al lugar en el que estaba resonó. Sé más respetuoso con el rey actual. Va al idiota. Entonces fue correspondida por otra voz, esta era ronca e imponente. Tú deberías ser quien se calle, Naverius. Estás siendo muy ruidoso hoy. Ya veo, pido disculpas por eso, su excelencia. No volveré a hacer nada que lo moleste. El portador de la anterior voz ruda se inclinó respetuosamente ante el pequeño reproche. En respuesta, la persona a la que le pedía perdón solo asintió con la cabeza silenciosamente y miró hacia algo que tenía en su mano. Lucifere. Vaya nombre con el que carga a tu hijo, Vergil. Tales palabras salieron de su boca sin dejar mostrar algún tipo de emoción. Las otras dos sombras se acercaron hacia él para mirar a través del orbe hecho de poder mágico que sostenía. En una de las zonas del infierno, estas tres personas observaban a Bell y a Vergil. Tres demonios. Uno de ellos, el primero que habló, Baal. Conservaba una postura inquieta, parecía estar lleno de energía a pesar de ser un habitante del infierno, y sus ojos no desprendían más que un fuerte deseo de diversión. El segundo, Naverius. Contrario a su anterior comportamiento, era alguien calmado, como un caballero, sus ojos que brillaban con determinación esperaban pacientemente cualquier pedido del tercero. Ambos estaban de pie a cada lado del último individuo. Este estaba sentado sobre una formación de piedra extraña, su curiosa forma te haría darte cuenta inmediatamente que un artesano pasó sus manos por ella. ¿Cuál era la forma que le había dado el artesano? Bueno, no había mucho que decir, porque sin duda era el trono de un rey. Y en él estaba sentado el tercer demonio, aquel que había creado el orbe mágico que observaba al chico y a su padre hablar. Su tiempo se está acabando, gastó mucho poder mágico al usar el poder del rey. Expresó hacia sus dos compañeros espectadores como un aviso. Baal. Dices eso, pero has mantenido al pequeño Vergil ahí más de un mes, la cantidad de poder mágico que estás usando ahora supera con creces el de un arcanum normal. Lo que pasa en realidad, es que estás agotado, ¿verdad? Hasta ya. A pesar de que el infierno era un reino divino, el demonio sentado en el trono lo sacudió de un golpe. Un golpe que podía matar a un dios si éste se atrevía a descuidarse. En su mano descansaba una espada de luz amatista que fue creada con su magia, la espada se dispersó luego de cortar por la mitad al demonio llamado Baal. Evidentemente, el ataque no podía matarlo por muy fuerte que fuera ya que ya estaba muerto. Por lo que solo fue una reprensión por parte del demonio en el trono, quien dijo: abstente de llamarme por ese apodo cuando esté de mal humor, Baal. Baal. Sí, sí. Lo siento, Astaroth-sama. Cuando su parte inferior se integró con la superior, la sombra de Baal se arrodilló para pedir disculpas, porque, incluso a través de las burlas a esa persona, él respetaba mucho al demonio sentado en el trono. El segundo rey demonio, Astaroth-Esparda. También conocido como Amahir no Mikoto, aquel que dividió el cielo, por los mismos dioses en reconocimiento a su hazaña. El asesino de Migol. Igualmente, era aquel que ayudó a Vergil a escapar del infierno con su habilidad, Bonat.
Con tal poder, enlazo su alma con la de Vergil, y luego, al detectarlo en un estado de muerte parcial, pudo enlazar el alma de Bella también incluso desde el infierno. Con Yamato como catalizador, pudo transportar el alma de Vergil con una cantidad descomunal de poder. Sin embargo, todo tenía un límite. Astaroth. Naverius, llama a los demás, tenemos que movernos antes de que los dioses vengan a hacer su chequeo, Vergil necesita un poco más de tiempo. Habló con un tono suave pero autoritario y se levantó de su trono con gracia, sin perder el tiempo, empezó a caminar. Naverius. Como ordené. Él se fue rápidamente hacia otro lado luego de una reverencia. Baal en cambio, caminó unos pasos por detrás de su rey. Baal. Moverte usando esa habilidad por tanto tiempo es agotador, ¿no es así? ¿No sería mejor para ti si simplemente les damos una paliza a esos dioses hasta que Vergil vuelva? No hubo burla en su tono esta vez. Sus ojos se estrecharon mientras esperaba la respuesta de la silueta delante de él. Sin embargo, Astaroth solo miró hacia atrás por un segundo, como si quisiera asegurarse de que había algo atrás de él, su mirada fue más allá de donde Baal estaba, y luego de confirmar eso que quería, siguió caminando. Ante esto, Baal frunció el ceño porque sabía que él solo se estaba forzando. Baal. Astaroth, yo. Astaroth. No te preocupes por mí, Baal. La omnipresencia de los dioses no llega hasta nosotros incluso aquí, debemos aprovechar esa ventaja para que mi nieto disfrute un poco más de la experiencia de ser padre, ¿no crees? Sin mostrar un solo atisbo de debilidad, el terco rey siguió su camino como si nada más le importara, provocando una protesta de su dependiente. Baal. Moverse sin el pequeño Vergil y sus portales será todo un fastidio, ¿realmente piensas hacernos caminar por todo este maldito reino? Astaroth. Bueno, me considero un rey bastante libertino. Hagan lo que quieran. Eso incluye el no seguirme si así lo desean, ¿verdad? Sin dar la vuelta, él sonrió con confianza mientras avanzaba. Baal solo chasqueó la lengua en resignación y lo siguió mostrando que no tenía intenciones de darle la espalda a su rey. Muy pronto desde detrás de ellos, miles, e incluso lo que parecía ser 1.000.000 de sombras los siguieron. Los famosos nómadas del infierno que podían saltarse las reglas y burlar a los dioses entraron en movimiento. A pesar de que el camino estuviera lleno de ríos de magma o páramos de hielo e incluso de tormentas que no existían en ninguna parte del mundo inferior, ellos continuaron. Y aunque la simple acción de respirar fuese doloroso, ellos continuaron. Todos los demonios siguieron sin dudar a esa única sombra por delante de ellos. Al estar consciente de esa lealtad absoluta, Astaroth pudo mantener su frente en alto a pesar de estar en su límite. Así que un nuevo candidato, me pregunto cuál de esos niños será el próximo rey. Con ese misterioso pensamiento, el antiguo demonio volvió a centrarse en mantener el vínculo con Vergil y Bell. Volviendo al plano de la consciencia. Bell. Venciste al dragón negro. Al escuchar eso, la expresión del chico se quebró y entró en estado de agitación. La última de las 3 misiones legendarias. Una misión que ha permanecido sin completarse durante milenios. Su contenido. Derrotar al monstruo más fuerte. Capaz de arrasar países en un parpadeo, es el temor viviente que atormenta a cada ser en el mundo con el simple pensamiento de su llegada. Aquel por el que el gran héroe dio su vida para tan solo arrebatarle permanentemente uno de sus ojos. Aquel que derribó los pilares que sostenían Horario, las familias Zeus y Hera. La calamidad negra de un solo ojo. El tirano que gobierna los cielos. El rey dragón negro. Bell. ¿Realmente ustedes, pudieron ganarle? Una vez más, el chico preguntó sin poder creerlo. Vergil. Es un poco grosero que dudes, pero, sí. Lo vencimos. Afirmó de nuevo sin dudar. No parece que sea una broma, pero, ¿qué significa eso? Frunciendo su ceño en confusión y enojo, Bell permaneció pensativo. Entonces, surgió una nueva duda. Bell. Incluso si es así, simplemente no tiene sentido. Hace 16 años hubo un desastre que involucraba al dragón negro. El chico se había calmado un poco, pero aún así habló más rápido de lo normal y su tono de voz era un poco alto. Vergil. Hablas de las familias Zeus y Hera, ¿verdad? Bella sintió. Era una noticia que había llegado a sus oídos incluso antes de llegar a Horario. La pérdida de las 2 familias más fuertes de la ciudad de los héroes fue un hecho tan impactante que sacudió el mundo.
Por eso mismo, la declaración de su padre debía ser errónea. Era imposible que la declaración de derrota de esas dos familias haya sido falsa. El silencio prevaleció en el plano del pensamiento. A pesar de decir que su tiempo se acababa, Vergil se tomó un tiempo para pensar en sus siguientes palabras. Vergil. Ciertamente, fue el mismo dragón negro quien los destruyó. Bell. Entonces. Vergil. Nunca dije que lo matamos, ¿verdad? Solo te dije que lo habíamos derrotado, por eso es que sigue vivo. Declaró rascándose la parte de atrás de su cabeza con incomodidad. La expresión de Bell quedó en blanco, y al siguiente segundo, ya había agarrado a Vergil por los hombros. Bell. ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué no lo mataron? Esta vez, el hombre no respondió. Y al ver su expresión, los ojos de Bell temblaron. En ese momento, el recuerdo del Albert malherido y la promesa que le hizo a este cruzaron su mente. Espera, si derrotaron al dragón negro, entonces ¿por qué? Sin apartar los ojos de su padre, Bell por fin cayó en cuenta. Bell, ¿mis recuerdos son falsos? Silencio. Esa fue su respuesta. Bell, papá. Vi morir a Celdía San a cambio de dar su vida por mí, ella fue rostizada por el rugido del dragón. Eso fue falso. Una vez más, Vergil no respondió. Bell, el maestro también me dijo que habían perdido. ¿Contra quién? Si no fue el dragón, ¿quién los asesinó? Bell, ¿por qué no respondes? Cuando las manos de su hijo pasaron de sus hombros hasta el cuello de su camisa en medio de su rabieta, Vergil por fin habló. Vergil. Porque, en realidad ya hemos tenido esta conversación demasiadas veces. Y has olvidado cada una de ellas. Han pasado 2 meses desde que estamos aquí. Bell. ¿Qué? Su ceño se frunció aún más por la confusión, pero esperó a que su padre siguiera hablando. Apartando la mano de Bell, Vergil dijo. Vergil. Tu memoria fue modificada, y hay un límite de lo que puedes saber de otra persona. Si te digo directamente lo que pasó, lo olvidarás. Posiblemente sea el arcanum de algún dios. Bell. Eso es imposible. Estoy seguro de que los recuerdos que he recuperado no son falsos. Ya sea el poder de un dios o no, el peliblanco creyó desde el fondo de su corazón que no había manera de que tales memorias no fueran reales. Y ante esos ojos decididos, Vergil resistió las ganas de reír gratamente debido a que también estaba enojado por la situación. Vergil. Bueno, las mejores mentiras siempre tienen verdades a medias, ¿no crees? En otras palabras, no todo es falso, pero hay piezas que no encajan en la historia. Su respuesta inquietó a Bell. El chico pensó inmediatamente en su abuelo adoptivo y el cómo éste le había ocultado una gran parte de la historia sobre su pasado. Estoy seguro de que ese viejo era un dios, si no sería imposible que supiera tanto sobre los demonios. Entonces, ¿él fue quién? Bell cortó su propio pensamiento mientras sus ojos temblaban de ira. Incluso después de enterarse de sus mentiras gracias a Revis, el chico en ningún momento sintió algún tipo de resentimiento hacia su abuelo, puesto que sabía que él en verdad lo había criado con amor y sin malas intenciones. Sin embargo, las cosas serían diferentes en caso de que éste haya tocado sus recuerdos. Bell respiró profundamente para calmarse cuando se dio cuenta que podía desatarse un caos otra vez. Luego de unos segundos de pensarlo, preguntó. Bell, ¿al menos podrías decirme qué es lo que no encaja? Los ojos azules del hombre se dirigieron hacia el suelo por un segundo mientras reflexionaba. Vergil. El rostro y nombre de la hija de Albert. No sé el por qué con exactitud, pero no se te permite saber, es solo una teoría, pero parece un hechizo condicional donde no puedes enterarte por terceros. ¿Quiere decir que debo descubrirlos por mí mismo? Qué molesto, pensó el chico a punto de suspirar con fastidio. Vergil. En cuanto a la pelea con el dragón negro, todo lo que viste fue falso. El chico casi retrocede de la impresión, entonces preguntó con prisa. Bell. Entonces Celdía San no murió en ese momento. El recuerdo de la elfa convirtiéndose en cenizas frente a él fue algo que Bell no olvidaría, porque, de algún modo, el chico sentía como si Celdía fuera su segunda madre a pesar de que Revis lo cuidaba también. Vergil. Así es. Pero no puedo decirte qué o quién fue lo que nos asesinó. En cambio, puedo mostrarte un solo fragmento. Dijo extendiendo su palma frente a Bell, aceptando, Bell hizo lo mismo.
Con una chispa azul que se encendió por un momento entre sus manos, Belle fue abrumado nuevamente con los recuerdos de su padre. Puff Belle. El techo era de piedra. En un lugar que no conocía, la oscuridad en la parte superior de esta ubicación se aclaró revelando una formación rocosa. Y solo una cosa vino a mi mente con eso. Este lugar era el calabozo. Y además de eso, un piso que nunca había visto antes. Aunque lo podía ver claramente, estaba seguro que la altura entre el techo y el suelo superaba fácilmente el alcance de la visión mejorada de cualquier aventurero de primera clase. Por lo tanto, solo podrías ver el techo de este lugar si fueras alguien como él. Ni siquiera encontré alguna similitud con los apuntes que Eina-san me había mostrado hasta ahora. Pero, si estaba viendo esto a través de los ojos de mi padre, entonces sin lugar a dudas, los pisos profundos. Concluí justo cuando padre apartó la mirada del techo para dirigir su atención a otra persona. Vergil. El asalto de esta vez fue un poco difícil, ¿verdad? Dijo a un espadachín de cabello negro frente a él. Su armadura ligera estaba hecha pedazos al punto en que ya era inservible, y sus heridas iban desde una fuente de sangre que fluía por su frente, hasta sus pies donde ni siquiera los protectores en sus piernas estaban en una pieza. Era mi mentor, Albert Waldstein. A su lado. Una humana, una elfa, una amazona y la silueta de una mujer que no era visible, detrás de ella habían dos niños escondidos. Los miembros del grupo encargado de subyugar al rey dragón negro. Los reyes del mundo estaban presentes. Exceptuando a la que supuse sería Arya-san, ya que no podía ver su rostro, todos tenían una expresión seria en sus rostros, y al igual que el maestro, estaban hechos polvo. Además, también estábamos la hija del maestro y yo. Prácticamente perdidos en la situación. Vergil. Todo terminó, ¿verdad? Actúas demasiado dramático, Vergil. Todavía tenemos que terminar el trabajo. Habló mi madre en respuesta, su tono sarcástico inicial terminó siendo serio con sus últimas palabras. Vergil. Tienes razón. Es hora de terminar aquí. Apartando su vista de todos, papá dejó que su mirada cayera hacia los alrededores desde la cima de una colina, el resultado hizo que me estremeciera por dentro. Todo estaba completamente destrozado. El piso en sí no era nada más que rastros de ceniza y desolación. A pesar de que el piso podía ser igual de grande que el mismo horario, no hubo nada que se salvara de lo que sea que haya pasado aquí. Ni siquiera la reconstrucción del calabozo sobre el piso era notable, así de mal estaban las cosas. Entonces pude entenderlo. La pelea con el dragón negro se dio aquí. Los ojos de padre siguieron fijos en el terreno hasta que encontró lo que buscaba y dio un salto hacia él. Espera, eso es. No puede ser. Había algo que empezó a sacudirse en el momento en que papá se acercó. Y ese algo tenía un cuerpo lo suficientemente grande para ocupar un distrito entero de horario. Papá caminó hacia eso como si no fuera nada del otro mundo. Vergil. Estas cosas están por todas partes. Él estaba hablando de una serie de rocas gigantes esparcidas por todo el terreno alrededor de su objetivo. Cuando papá pasó lo suficientemente cerca, pude darme cuenta que estas rocas parecidas a la obsidiana eran en realidad escamas, sin duda las escamas más grandes que he visto además. Con una estructura que parecía más dura que el ornicalco, estas escamas eran de un color azabache profundo además de ser muy grandes. Algunas tenían sangre sobre ellas, otras no. Vergil. Muy bien, despejemos la zona un poco. La coraza de los reyes del calabozo. Las escamas de un dragón. Consideradas como uno de los drops ítems más valiosos del calabozo en cada piso en los que estaban por su increíble resistencia a todo tipo de ataques mágicos o físicos. Sin embargo, todas se volvieron pedazos ante un solo desenvaine de Yamato. En respuesta a su acción agresiva, ese algo se sacudió aún más fuerte esta vez. Decidiendo que tenía que ser rápido, papá aceleró el paso de su caminata. Mientras más se acercaba, más visible eran las heridas del monstruo. Y entonces llegó a su lado. Vergil. ¿Sigues consciente a pesar de todas las heridas? Su piel negra llena de escamas estaba llena de sangre, ya sea el corte de una espada o un hacha, todo tipo de armas habían lastimado su piel. Tan herido que ni siquiera podía sostenerse, la bestia descomunal descansaba su cuerpo, que abarcaba gran parte del piso. A pesar de eso, seguía siendo aterrador.
Incluso en ese estado vulnerable, la bestia no dejó de inspirar temor. Podía sentir los escalofríos recorriendo por mi espalda, a mis sentidos diciendo que escapara con todas mis fuerzas aun cuando esto ni siquiera era real, y al miedo creciendo en mi interior. Vergil. Suspiro, aún no puedo creer lo fuerte que eres. Si tú y yo hubiéramos tenido un duelo, no sabría decidir al vencedor. Señaló con indiferencia, como si esperara algo. Sin embargo, solo un gruñido llegó en respuesta. Era un monstruo después de todo, no habría algo como una conversación con él. Y aún así, papá entrecerró sus ojos sin exterminarlo todavía. Vergil. ¿Tú, podrías dejar de hacerte el tonto? Sé lo que vi durante la pelea, así que quisiera tener una conversación de rey a rey, eso es todo. Apoyando sus manos sobre Yamato, el cual estaba clavado en el suelo, papá declaró eso y esperó sin moverse un centímetro. Entonces, el único ojo que tenía, se abrió. Con esa simple acción, fui abrumado. Sin siquiera poder establecer un pensamiento decente, sentí que me había congelado en la nada dentro de su mirada. Incluso como el portador de una magia que usa la oscuridad, jamás había estado en un abismo igual. El ojo, que era de un color escarlata profundo, observó a mi padre dándome aún más escalofríos. El rey, de los monstruos. La última de las 3 grandes misiones me atravesó con la mirada a través del recuerdo de mi padre. El dragón negro de un solo ojo, tan imponente como imaginé, provocó que quisiera un cuerpo real para arrodillarme ante él gracias al miedo. Haciendo temblar al piso con algo tan simple como un gruñido, el dragón apoyó sus patas en el suelo y levantó un poco su descomunal cuerpo. Papá, ¿qué sucede? Vergil. ¿Qué demonios crees que haces? Vergil. Tranquilos, ya no puede ganarme aunque lo intente. Ante los gritos llenos de nervios que venían desde más atrás por parte mía y de Zeldía-san, papá respondió sin dudar ni voltearse hacia ellos. Por otro lado, el dragón ya había alzado la mitad de su cuerpo en lo que eso pasaba y continuó mirando a mi padre como si no existiera nada más en el mundo. Al igual que él, padre le devolvió la mirada. Y sorprendentemente, no sucedió nada más. ¿Cuántos minutos pasaron? ¿O fueron segundos? Ya no podía distinguir el paso del tiempo mientras se miraban. Aunque podía sentir las miradas de todos en la espalda de mi padre, él no le prestó atención y sostuvo la mirada del dragón, casi como si estuviera conversando con él. Mentira, es imposible. Solo tras lo que pareció ser un largo tiempo, me había dado cuenta de lo que trataba de saber mi padre al mirar al dragón de esa forma. Y la conclusión fue tan horrenda como confusa. Ese ojo, no era el de un monstruo. No podía sentir su odio, ni su intención asesina, no había nada. La ira alrededor, que era prácticamente tangible, no estaba dirigida hacia mi padre. En vez de eso, su ojo se estrechó con interés y sospecha. Eran rastros de inteligencia. La misma mirada que cualquier persona pondría al momento de estar en un conflicto interno estaban plasmados en el ojo del dragón. No puede ser, aún incrédulo, trate de observar todo lo posible en busca de una equivocación por mi parte, sin embargo, con cada segundo que pasaba sin que el dragón hiciera nada solo me daba la razón. Vergil. Así que, es como sospeche, ¿verdad? Mi ansiedad aumentó con sus palabras. ¿Qué quería papá de todo esto? ¿Por qué no lo asesinó? ¿Acaso ganará algo haciendo con eso? No, más importante, ¿qué rayos es ese dragón? Todo tipo de preguntas iban y venían a mi mente en caos, mientras padre miraba al dragón como si estuviera esperando algo. Vergil. Responde, ¿tengo razón? Ante la presión que liberó mi padre, el dragón no se inmutó y continuó mirándolo cual estatua. Y entonces, movió su cabeza hacia abajo y luego la alzó. No, eso acaba de... Mis ojos no creían lo que veían, pero aún así pasó. El rey de un solo ojo, el rey de la destrucción, el dragón negro, acababa de asentir con su cabeza para responder a mi padre. Oye, Vergil, eso de ahora fue. Vergil. Sí. Y ahora, muchas cosas han cobrado sentido. El maestro, quien había aparecido al lado de mi padre muy probablemente para analizar la situación, se sorprendió de la misma forma que yo al notar lo que hizo el dragón. Esto no es posible, me repetí una vez más. El rostro tranquilo de mi padre, la falta de acción del dragón. Todo parecía haber salido de un cuento de hadas.
Era imposible que un monstruo no atacara a un humano en el momento en que lo viera, lo sabía, porque, en el momento en que visité el calabozo por primera vez, pude sentir el odio incluso a través de sus muros. Era un odio irracional e indiscriminado, a diferencia de los humanos y sus razones para odiar a los monstruos mismos parecían odiarnos sin razón alguna. Y aún así, el monstruo enfrente a ellos, el cual era el rey de todos ellos, no hizo nada. Vergil, Revis, Celdía, quédense con los niños, el resto vengan. Con un grado inusual de ánimo en su voz, papá llamó a algunos de sus compañeros quienes se acercaron con cuidado. Mientras los llamaba, papá hizo algo que un aventurero nunca debía hacer, y eso era darle la espalda a un monstruo. Él le había dado la espalda al dragón. Con una confianza digna de alguien llamado el más fuerte, se descuidó ante el monstruo que en el futuro aplastaría a las familias más fuertes de Horario. Y ese mismo monstruo que destruyó a un aventurero LV8 y una aventurera LV9 sin esforzarse, no parecía estar dispuesto a hacer nada. Una vez más, determiné que esto no podía estar pasando. Un monstruo no debería poder negar su odio involuntario a las personas. A menos que el monstruo esté consciente de sí mismo. Gil. Cuando lo impensable llegó a mi mente, un grito ahogado me sacó de mis pensamientos. Era la voz de mi madre en un tono aterrado. Rápidamente, volví a concentrarme solo para ver algo muy horrible. Al instante de un ataque que atravesó su pecho, fui expulsado del interior de mi padre, pudiendo ver su expresión sorprendida ante el ataque repentino. Sin embargo, el escenario tras de él se oscureció y no pude ver a su atacante. ¡No! Olvida eso. Al estar en un recuerdo, mi cuerpo no era más que un fantasma que vagaba en el pasado. Aún así, estiré mi mano por instinto hacia él con un tinte de desesperación en mi rostro. Lucifer Bell. Papá. Mientras sentía que algo me estaba jalando fuera del recuerdo, pude escuchar el grito del pequeño yo que se superpuso con el mío. Y lo último que vi fue la sonrisa de todo. ¿Y bien? ¿Lograste ver todo? Fue como parpadear. En un momento, volví al plano del pensamiento dentro de Yamato y me encontré con el rostro tranquilo de mi padre. Vergil. Lamento no poder mostrarte Maoye. ¿Qué haces de repente? Sin verlo venir, padre se sorprendió gracias a un repentino abrazo por mi parte. Bell. Yo, Sniff vi como te hirieron y. Sé que me preocupo por nada pero. Sniff no quiero que te vayas, papá. Apoyé mi barbilla en su hombro sin dejarlo ver mi rostro sollozante esta vez. Las lágrimas corrían sin parar de nuevo mientras mantenía el abrazo sobre mi padre. El tiempo se está acabando, ambos lo sabíamos. Esta habilidad que entrelazó nuestras almas tenía un límite, y ya estábamos cerca de él. Incluso cuando el lanzador de esta habilidad fue el segundo rey demonio, ni siquiera alguien así podía mantener un alma fuera del infierno por tanto tiempo. Consciente de esto, papá usó lo último que quedaba de tiempo para hacerme entender un poco sobre mi situación actual. Y ahora, solo quedaba esperar. Esperar a que mi padre desapareciera de entre mis brazos mientras me rompía en llanto sin poder hacer nada, como siempre. Sin embargo, yo no era el único sufriendo. Vergil. Yo tampoco quiero dejar solo a mi hijo. Un pequeño susurro acompañado de una voz débil rozó mi oído. Si alguien conocido lo hubiera escuchado, no podría creerlo. El tono de voz impotente e indefenso no iba acorde a esta persona después de todo, fue lo que imaginé mientras él me devolvía el abrazo con tristeza. Vergil. Oye, Lu. No te atrevas a ver mi rostro ahora mismo, ¿entendiste? Una vez más, la voz de padre era débil. A pesar de haber dado una orden, no tuvo la fuerza para sonar con autoridad en absoluto. Al contrario mío, quien movía su cuerpo con espasmos constantes mientras lloraba, papá parecía contenerse, resignado a verse vulnerable en mi presencia. Aún así, pude sentirlo. El rey demonio, quien se hacía llamar el hombre más fuerte, Vergil Esparda. Estaba llorando de tristeza. Probablemente solo sus amigos más cercanos o sus únicos amigos fueron quienes vieron ese lado de él. Al igual que yo, papá solo quería estar un poco más de tiempo conmigo. Bell. Papá. Vergil. ¿Sí? Cuando me di cuenta que había motas de luz rodeando su cuerpo y que estaba a punto de desaparecer, lo llamé. Entonces él me instó a hablar sin dejarme ver su rostro todavía. Bell.
Yo prometo encontrar a la hija del maestro y salvarla, en definitiva salvaré a mamá también y. Voy a superarte. Vergil. Ya veo. Entonces, buena suerte, Lu. Rompiendo el abrazo, papá todavía tenía las manos apoyadas en mi hombro mientras me miraba con lágrimas bajando por sus ojos. Bell. Ah, cierto, papá. Mi voz sonó apresurada ya que sus manos empezaron a desintegrarse en trozos de luz justo cuando recordé algo. Bell. Lo último que necesitabas decirme, ¿qué es? El rostro de papá se retrajo un momento y parpadeó 2 veces, como si se le hubiera olvidado. Entonces una sonrisa se pintó en su expresión. Vergil. Jaja. No era nada, simplemente quería decir, te amo hijo una vez más. Mis ojos se abrieron un poco más de lo normal ante sus palabras. Sin habla, observé cómo papá estaba a punto de desaparecer, con su rostro siendo lo último que quedaba. Bell. Yo, también te amo, papá. En ese momento, no supe qué clase de emoción corrió libremente por mis venas. ¿Era tristeza, o felicidad? ¿Una despedida, o un hasta pronto? No lo sabía. Sin embargo, jamás olvidaría este momento, porque, tras mucho tiempo pude tener tiempo de calidad con mi padre, ¿verdad? Esa idea tan triste como feliz pasó por mi mente cuando papá finalmente desapareció. El silencio tras ese suceso me hizo darme cuenta de lo solitario que era el reino del pensamiento. Bell. Suspiro, no tengo tiempo para eso, en cualquier momento voy a Ark. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo sin previo aviso y los gritos salieron sin parar. El efecto de los collares. No importaba cuánto tiempo llegara a pasar, el dolor no disminuía ni un poco. Era el infierno. Detente, 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 detente. Mientras gritaba en el exterior no podía evitar hacerlo en mi mente también, lo que provocó una gran sacudida en el reino del pensamiento. Volver. Debo volver al mundo real. Trate de recomponer mis pensamientos, armando un plan sin mucha ciencia en él y espere a que funcionara. Sin embargo, fue imposible. En medio de los gritos de dolor y la agonía que parecía iba a ser eterna, me di cuenta. El tiempo entre este lugar y el mundo real probablemente se volvió a desconectar en cuanto padre usó las cadenas del alma. Así que tendría que esperar a que Beth pierda el control de mi cuerpo para así poder salir de aquí. Un solo día, debía soportar tal sufrimiento durante un día entero. Tal pensamiento fue lo que me sostuvo mientras gritaba por la agonía que atravesaba todo mi cuerpo. Entonces, resistí. Lo logré, mi mente estaba destrozada, pero pude ver un pequeño atisbo de luz. Tirado en el suelo, me arrastré hasta llegar a la puerta simbólica que debía ser la salida del lugar. Bell. Mierda. Maldije, quejándome todo el camino por el dolor que producían las cadenas aún activas hasta que llegué a la puerta. Bell. ¿Qué? Al dar con el otro lado, lo único que encontré fue una habitación blanca y a papá de pie en medio de ella. No, algo no estaba bien. Mi mirada curiosa se posó en la figura de mi padre para mirarlo con más detalle, y al hacerlo, noté algo curioso. La figura de papá no era una consciencia ni un alma, solo un fantasma vacío. Pero, ¿por qué está aquí? Mis ojos se encontraron con los suyos al pensar en eso, fue ahí cuando el fantasma empezó a caminar hacia mí. No sentía intenciones hostiles, pero subí la guardia de todos modos. Inconscientemente, mi mano fue hacia mi cinturón donde debía estar Yamato, tocando la nada, me sorprendí y eso provocó una distracción para que el fantasma se pusiera enfrente mío. Solo siguió caminando. Incluso estando frente a mí, no se detuvo e hizo contacto conmigo, un fuerte tirón azotó mi mente y luego de eso. ¿Qué fue eso? Al siguiente segundo, volvía a la realidad. Y así sucedió todo. B. LL. Bell. ¿Estás escuchando? Bell. Ah, sí. Una voz me arrastró de nuevo al mundo, y cuando giré mi cabeza para ver de dónde venía mis ojos se toparon con los de Ryu, ella pareció notar que estaba un tanto distraído y frunció su ceño un poco por mi acto maleducado. Entendiendo esto, decidí disculparme rápidamente. Bell. Lo siento, Ryu. Estaba pensando que era mi culpa el hecho de que nos estemos tardando tanto en volver. Bajé mi mirada, avergonzado luego de hablar. Esto era debido a que de verdad me sentía un poco culpable.
Al terminar el combate, ambos estábamos tan exhaustos que, a pesar de nuestro nivel, incluso bajar un piso era una tarea difícil, aunque Ryu estaba mucho más cansada que yo. Esto no era una sorpresa, ya que, dejando a un lado mi combate contra ella, también pasó por un terrible aprieto en contra de Bell, quien era un aventurero de primera clase durante ese tiempo, dejándola extremadamente exhausta. Al estar consciente de esto, decidí proponer la idea de cargarla para que pudiera descansar. Ryu se sonrojó mucho al inicio pero terminó aceptando debido a sus heridas. Ahora mismo estábamos en el pasillo principal del piso 14, tardando 4 horas en llegar desde el piso 18 gracias al cansancio. En el camino, aparte de estar perdido en mis pensamientos, pensé un poco sobre los cambios que experimenté. Primero, los ojos del Devil Trigger ya no se desactivaban y podía ver en la oscuridad todo el tiempo, de hecho, incluso mi rango de visión llegó a mejorar un poco. Segundo, ahora tenía cuernos y una cola. No sabía qué hacer con lo último, así que decidí ocultarla con lo poco que quedaba de mi abrigo, quise experimentar y ver si podía moverla a voluntad, pero no tuve éxito. Los cuernos en cambio, tuvieron una solución más fácil ya que simplemente decidí arrancarlos, lo cual fue extremadamente doloroso ya que no estaba acostumbrado a ese tipo de dolor y estaba más sensible de lo normal gracias a mi experiencia anterior con las cadenas del alma. Actualmente, llevaba los cuernos en un pequeño bolso que tenía Ryu como si fuera una especie de drop item. Asimismo, convencí a la elfa que no le contara sobre esto a nadie. Ryu. No te preocupes por eso. Y perdón por ser una carga. Pasaron los segundos mientras pensaba en esto cuando la elfa continuó con mi anterior comentario de repente. Bell. Ryu. Pasa algo. Estiré mi cuello hacia atrás para ver el rostro de Ryu, la cual retrocedió sonrojada al instante mientras gritaba cuando nuestras narices se rozaron por accidente. Bell. Lo siento. Solo pensaba que te veías muy nerviosa para ser tú. Respondí con una sonrisa para después mirar hacia el frente otra vez y seguir caminando por ambos. Ver a Ryu de esa forma me puso alegre, ya que pensé que nuestra amistad se rompería luego de esto o que uno de los dos iba a morir. Sin embargo, por mucho que no olvidemos esto, no hubo rencores por parte de ninguno de los dos. Aunque Astrea sigue estando en espera. Me aseguré de calmar mi expresión cuando el nombre de la diosa cruzó mi mente. Decidí que el asunto con Astrea se pospondría hasta que Vilus sea derrotado y yo haya salvado a mi madre. Por supuesto, no le iba a mencionar esto a Ryu. Sacudí la cabeza al notar que estaba a punto de enojarme otra vez. Ryu debió ver esto como algo raro pero no me dijo nada, aún así, decidí preguntar algo para que no tomara en cuenta esto. Bell. Por cierto, admito que estaba un poco distraído, ¿qué era lo que estabas diciendo antes? Ryu. Solo quería decir que, aparte de Sir y Alice, eres la única persona que ha tomado mi mano, así que toma la responsabilidad, ¿sí? ¿Qué clase de responsabilidad? No pude evitar gritar eso en mi mente al ver la auténtica mirada penosa en el rostro de Ryu. No me había hecho la idea al principio, pero la insté a hacer algo vergonzoso, ¿verdad? Me di cuenta demasiado tarde. No solo olvidé que Ryu era una elfa, sino también que era una chica. Bell. Yo, veré qué puedo hacer. Pensé que eso era suficiente, así que no dije nada más. Sin embargo, Ryu no dejó de estar inquieta. Ryu. Espero que Sir no nos odie por esto. Bell. ¿Por qué se enojaría? Yo no veo ningún problema con el hecho de que nos hicimos más cercano. Me detuve en mi última oración, esta vez abriendo mis ojos como platos al reconocer el significado tras esas palabras a pesar de que ya se lo había dicho antes. Ryu. Ese sí. Supongo que tienes razón. No obstante, Ryu pareció haberse dado cuenta de lo que iba a decir y agregó tales palabras, avergonzádome aún más. No pude seguir hablando o mirar a la cara de Ryu después de eso, dejando un silencio incómodo detrás. Tal vez era por su actitud inquebrantable y su increíble fuerza y seguridad al hacer todo, pero jamás había visto a Ryu como una mujer. ¿Qué sucede? Mi corazón empezó a golpear fuertemente contra mi pecho y el calor llegó a mi rostro. Todo mi cuerpo se puso caliente de repente. Jamás me había sentido así, otra anormalidad de la corrupción. Ryu. Por cierto, no nos hemos encontrado con casi ningún monstruo hasta ahora, ¿verdad? Bell. Ese sí.
La última vez que lo hicimos fue hace una hora. Mi cuerpo se estremecía cada vez que Ryu hablaba ahora, esto era porque cada vez que lo hacía podía sentir su dulce voz como un susurro en mi oído. Soy un idiota, ¿por qué empecé a estar consciente de mi situación ahora mismo? Mis ojos escanearon el pequeño callejón por el que andábamos para llegar al piso 13, buscando cualquier indicio de algún monstruo que atacar para tener una excusa y alejarme un poco de Ryu. Y tal y como había dicho la elfa antes, el calabozo decidió estar vacío hoy. Solo éramos ella y yo en silencio. Mi cuerpo por fin notó la presencia de Ryu, quien estaba sobre él, y empezó a tener todo tipo de sensaciones detalladas. La calidez de sus brazos alrededor de mi cuello. Su dulce aroma que no había sido afectado por el sudor del combate. Sus suaves pero no tan grandes pechos que podía sentir en mi espalda a través del casi destruido abrigo. Y por último, las suaves respiraciones de Ryu que enviaban cosquilleos por mi nuca. Esto es malo, mi mente se está poniendo en blanco. Pensé sin darme cuenta de que había comenzado a jadear. Ryu. Bell, ¿te has cansado? No pareces estar muy bien. Bell. Detente. Su hermosa voz llegó a mis oídos por sorpresa una vez más, haciéndome perder el control. Bell. Ryu, ¿podrías bajarte un momento? La elfa parpadeó 2 veces indicando su confusión ante el repentino pedido, pero se bajó de la espalda de Bell unos segundos después de todos modos. Tranquilamente, Bell se dio la vuelta hacia Ryu, con los ojos puestos en los labios rojo fresa de la elfa. Al siguiente instante, él la arrinconó contra la pared. Ryu. Pero ¿qué crees que estás haciendo, Bell? Cuando el brazo derecho del chico se posó al lado de su cabeza y se dio cuenta que no tenía escapatoria, Ryu, aunque confundida y muy sonrojada, lanzó un poderoso golpe con su izquierda hacia la cabeza de Bell por reflejo. Incluso si se trataba de Bell, Ryu no dudaría en dejar caer su mazo de la justicia sobre cualquier persona con intenciones lascivas hacia ella o alguna otra persona en su situación. Sin embargo, Bell recibió ese golpe con su brazo libre sin ningún problema. ¿Acaso está poseído otra vez? La elfa, más sonrojada por la cercanía del chico que por la situación en sí, miró a Bell a los ojos y trató de comprender lo que le pasaba. El resultado fue un poco sorprendente para Ryu. Bell, quien no dejaba de jadear, se veía un poco diferente de nuevo, esta vez algunos de sus dientes habían crecido en unos colmillos que se asemejaban a los de un vampiro de los cuentos de hadas, y sus ojos brillaban con una tenue luz rosa en ellos. El mismo chico no parecía estar consciente de sí mismo ya que su mirada estaba desenfocada y no parecía poder concentrarse adecuadamente. Bell. Ryu. Ryu. ¿Sí? La elfa se estremeció, hablando nerviosamente ante la mención repentina de su nombre y el tono de voz seductor que el chico usó para llamarla. Bell, en cambio, se veía calmado mientras continuaba haciendo lo suyo. Como si de un profesional se tratase, Bell quitó su brazo derecho de la pared y lo usó para agarrar la barbilla de Ryu, quien ya no lo veía directamente, y así voltear su cara para estar de frente. Bell. ¿Puedo besarte? El cerebro de Ryu se abrió con esa corta oración. El rubor que se extendió por su rostro la hizo ver como un tomate a la vez que parecía expulsar vapor por encima de su cabeza. Ryu. Y yo, no estoy lista. Bell. Tranquila, deja que yo me encargue. Ignorando el grito avergonzado de Ryu, Bell acercó su rostro hacia ella como un depredador a su presa, con sus labios a punto de tocar los de la elfa. Ella trató de moverse, impedirlo, pero su cuerpo simplemente no le respondía. ¿Puedo besarte? Tales palabras aún seguían haciendo eco en la mente de Ryu, dejándola sin poder hacer mucho. Todo estaba en blanco a excepción de Bell frente a ella, como si no hubiera nadie más en el mundo, calabozo, más que ellos. Al ver que el chico iba a cumplir con sus intenciones, Ryu se rindió, cerró sus ojos y esperó. El pensamiento así que mi primer beso será con él cruzó por su mente, haciendo que casi se desmayara de la vergüenza. Incluso en un lugar horrible como el calabozo, esto parecía un momento mágico, como si estuvieran encerrados en una burbuja, en un mundo aparte. El momento estaba a punto de llegar. Los labios del chico tocarían los de la elfa y... Bell. Ante esa voz que congeló el tiempo, el hechizo que los rodeaba se rompió. Al siguiente momento, los ojos de la elfa se abrieron de golpe y se centraron en Bell. Ella vio como los hombros del chico temblaron por instinto y que éste se había detenido.
Aunque el peliblanco no parecía estar libre de su trance, este giró su cabeza un poco para ver por el flequillo de encima del hombro hacia la persona. Bell. Curie. Incluso siendo por un solo lado, Ryu pudo ver de cerca cómo el rostro de Bell se tensó de golpe y sus ojos volvieron a la normalidad, salvo por el hecho de que su iris seguía partida. De hecho, Bell incluso parecía estar nervioso a causa del recién llegado. ¿Qué estabas haciendo? La voz, que era como una brisa fría y tenebrosa, abrumó al chico completamente. Ryu supo que era la voz de una chica debido a su agudez, pero no pudo reconocer quién era entre todas las conocidas de Bell debido al aura que emanaba. Ella solo sabía que esa persona era absolutamente aterradora. Bell. Regresando a la superficie. Aunque Bell hizo lo mejor que pudo para no verse nervioso y habló como lo hacía usualmente, el sudor recorriendo su frente era evidente. Eso lo entiendo, pero ¿quién es esa persona? La figura de Ryu apenas era visible ya que era cubierta por la espalda de Bell, pero sus pies podían verse detrás de los del peliblanco. Ryu. Perdone por parecer que me estaba ocultando, en realidad soy. Después de salir de detrás de la espalda de Bell, Ryu cortó su propia presentación al reconocer a la chica. Esto se debió a que ella también fue completamente silenciada por su presencia. A pesar de que estaban en las cavernas del calabozo, donde se supone que las corrientes de viento no pueden entrar, el cabello dorado de esta persona estaba ondeando. Sus ojos, que normalmente no mostraban emociones, estaban entrecerrados y teñidos levemente de lo que parecía ser una ira inexplicable. No, no era inexplicable, eran celos, al menos así fue como Ryu lo interpretó. ¿Cómo fue que se dio cuenta? Bueno, podrías llamar a esto instinto femenino, pero en realidad, Ryu se había acostumbrado a esta clase de aura gracias a Sir, quien también era similar a esta persona cuando veía a alguien muy pegada a Bell. Sin embargo, esta persona era muy diferente a Sir. Ella era la princesa de la espada. Una LV6. Aiz Wallenstein. Aiz. ¿Usted, eres de ese bar? ¿Por qué estabas con Bell? Ryu. Te equivocas. Ante los celos de un aventurero de primera clase, Ryu quiso apresurarse y negarlo todo antes de un posible y desastroso malentendido, pero al momento de recordar todo lo que había pasado hace menos de un minuto, la elfa apenas si pudo evitar desplomarse en el suelo mientras se moría de la vergüenza. Sobra decir que las sospechas de Aiz solo aumentaron ante el repentino fallo de sistema por parte de Ryu. Lo que provocó que Bell fuera el siguiente en la mira. El chico parecía esforzarse para encontrar una excusa, pero el color rojo terminó subiendo repentinamente a su cabeza, y la primera persona a la que dirigió sus siguientes palabras no fue Aiz sino Ryu. Bell. Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando cuando hice todo eso y aceptaré cualquier castigo a cambio. Prácticamente atravesando el suelo con su frente, Bell se disculpó con una dojeza. Desde el punto de vista de Ryu, todo pasó muy rápido. Pero para Bell fue muy lento. Al entrar en trance, todo se hizo confuso para Bell y lo primero que hizo fue prácticamente lanzarse hacia Ryu, lo que fue muy difícil de procesar ya que se había jurado a sí mismo nunca actuar como mujeriego al igual que su abuelo. ¿Qué clase de instinto fue ese? Avergonzado hasta el punto de empezar a excavar un hueco y meterse en él, Bell esperó la decisión de Ryu. Ryu. Puedes estar tranquilo, Bell. Es obvio que no sabías lo que estabas haciendo. Bell. ¿Lo dices en serio? Ryu. Sí. Bell. Muchas gracias. Levantándose, el inexpresivo Bell lucía como si estuviera a punto de llorar ante la clemencia de Ryu. El chico estaba auténticamente alegre e incluso había tomado una de las manos de Ryu entre las suyas en medio de su felicidad. Aiz. Bell. No obstante, esto solo hizo que cierta persona se fastidiara más, provocando que la espalda de Bell temblara y se recompusiera por completo. Bell. Oh, cierto, Aiz. Te lo explicaré todo, así que baja a despérate sí. Por favor. Ese día, Bell juró volver a tener más cuidado con su